Hoy es 27 de abril. Ha pasado una semana desde la primera vez que grabé mis intentos de pronunciar la r del español. Y he estado practicando casi todos los días, por lo menos 20 minutos diarios, y tengo algunas observaciones. Los primeros días que empecé a hacer esta práctica diaria, empecé a sentir como electricidad en la punta de la lengua. Y si no sabes cómo se siente la electricidad en la punta de la lengua es porque nunca fuiste un niño travieso. También he estado experimentando un poco con la posición de la lengua, pero primero quiero mostrarte mi progreso. Perro, 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 carro, 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 carro. Erere con erere cigarro, erere con erere cigarro, erere con erere carril. Rápido, rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Rápido, rápido, rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Como puedes ver, todavía estoy muy lejos de pronunciar este sonido perfectamente, pero ya he empezado a usarlo en conversaciones con personas fuera de mi familia, así que estoy ganando un poco de confianza. He estado experimentando un poco con la posición de la lengua para lograr esta percusión repetida, esta vibración. Y por ejemplo, he estado experimentando con poner la lengua en posición retrofleja, que es como el sonido r del chino mandarín. O sea, con la lengua virada hacia atrás. Ahora, he notado que algunas palabras son más difíciles que otras. Por ejemplo, cualquier palabra que contenga la vocal E es más difícil. Por ejemplo, perro, perro, perro es más difícil que carro, 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 carro. Y también en el trabalenguas RR con RR cigarro, no puedo hacer la vibración al principio del trabalenguas. Solamente más adelante en el trabalenguas. RR con RR cigarro, RR con RR carril. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Así que en general la combinación arro, arro, arro parece más fácil, pero claro, de todas maneras necesito mucha más práctica porque es algo que requiere encontrar el punto exacto de la lengua en la boca y encontrar la cantidad exacta de aire que tiene que fluir. Siento que es como andar en bicicleta, aprender a andar en bicicleta, constantemente te caes o como si estuvieras aprendiendo a caminar quizás después de una cirugía. No es fácil. También tengo que controlar el impulso de no vibrar la mejilla mientras estoy haciendo la práctica, aunque ahora eso se está haciendo más fácil. Como sabes, esa es mi pronunciación falsa. Carro, lo hago vibrando la mejilla y estoy tratando de entrenarme a dejar de hacerlo. Estoy tratando de pronunciar carro, 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 carro. Esto se siente a veces un poco como si fueras un caracol que avanza 2 metros en el día y retrocede 3 metros en la noche. A veces parece que retrocedes, así que hay que seguir persistiendo. RR con RR cigarro, RR con RR carril. Rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Carro, 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 carro. Arra, arre, arri, arro, arru. Bueno, eso es todo por la actualización de hoy. Voy a seguir practicando y espero en una semana haber hecho algún otro progreso.